El antiguo régimen fue el periodo anterior a la Revolución Francesa. Se caracteriza por el predominio del absolutismo monárquico, por una sociedad estamental y por una economía rural. Las transformaciones sociales, políticas y económicas fueron producidas por el desarrollo del comercio. El origen del absolutismo monárquico se encuentra a finales del siglo XV, cuando el modelo político medieval fue sustituido por la monarquía. En la monarquía absolutista, el poder del monarca era considerado de origen divino y todos los poderes del Estado los tenía el rey. Bodin decía que había guerras de religión que enfrentaban a los cristianos y hugonotes. Su teoría política defendía la necesidad de que existiera un gobernante poderoso. Bossuet era el preceptor del hijo de Luis XIV. Defendía que la monarquía era la forma de gobierno más común y antigua y que afirmaba el origen divino del poder real. Hobbes expuso sus argumentos en defensa del absolutismo real. El hombre, en su estado natural, es egoísta, de modo que para evitar que la sociedad caiga en el caos y la anarquía, se necesitaba un poder muy fuerte. Esta era la sociedad que había en el antiguo régimen de Francia. Estaba constituida por el rey, los nobles, el clero y el tercer estado. Los que más abundaban era el tercer estado, con un 95%. Los estamentos del antiguo régimen se dividían entre los privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados, que era el rey, la nobleza y el clero. Con la alta nobleza, la baja nobleza, el clero alto y clero bajo. Y los menos privilegiados, los campesinos. Los reyes, que eran los que estaban en lo más alto de la sociedad, eran los que tenían todo el poder y podían tener los tres tipos de poder: ejecutivo, legislativo y judicial. La alta nobleza eran poseedores de títulos, extensas propiedades territoriales, altos cargos en las cortes y muchos privilegios, y podían participar en temas de política. Y la baja nobleza, que tenían menos dinero y menos privilegios que los de la alta nobleza, son los que viven en un nivel un poco más modesto y unos recursos algo más escasos que los de la alta nobleza, pero podían participar en los temas de política al igual que ellos. El clero secular estaba formado por los principales cargos. Procedían de familias de nobles que buscaban una ocupación de prestigio para sus hijos y tenían muchas tierras y tenían privilegios. Estos eran y estaban constituidos por sacerdotes y frailes. Disfrutaban de un inferior nivel de vida y de una renta mucho más modesta, ya que estos vivían en monasterios y estaban entre la gente del tercer estado. El tercer estado eran las personas que trabajaban en los cultivos, en la agricultura, en la ganadería y a veces en los palacios, ya que eran la gente que necesitaba dinero y eran los menos privilegiados, no tenían privilegios. Los campesinos constituían el grupo más numeroso, no poseían tierras y no tenían ningún privilegio. La mayoría apenas tenía recursos. Tenían que pagar a sus dueños
a sus dueños de esas tierras por trabajar en ellas y les tenían que ayudar a pagar las rentas y los impuestos que el rey tenía. ¿Cómo les ayudaban a pagar? Con las cosechas. La gran burguesía eran los que ejercían la principal actividad económica y tenían más dinero que los de la pequeña burguesía. Pequeña burguesía, profesionales liberales y pequeños comerciantes que tenían menos dinero que los de la gran burguesía. Agricultura. Mayoritariamente vivían en campos o en pequeños núcleos de población. Las actividades agrarias eran las más importantes, ya que ocupaba el 80% de la población activa. El sistema de cultivo de Europa era el organizado en campos abiertos. Se cultivaban cereales. La pequeña industria. La industria seguía siendo artesanal. Estaba organizada en gremios. Eran los que ejercían un férreo control sobre los pequeños talleres, en los que maestros oficiales y aprendices realizaban su trabajo sometidos a la severa supervisión gremial. El comercio experimenta un importante crecimiento a pesar de los medios de transporte. Existía el comercio interior, que se realizaba por caminos, ríos y canales, y el comercio exterior, que se realizaba por la mar. De todas las rutas posibles fueron especialmente importantes las del Atlántico, que eran las que configuró el comercio. Para afrontar los costes de este comercio a gran escala, se requerían grandes inversiones, por lo que durante el siglo XVIII se formaron sociedades mercantiles que permitieron este gran desarrollo.